Hola, buenos días. En este trabajo, mis compañeros del grupo 3, Lorenzo, Fabiola, Fátima, Nuria y yo, vamos a analizar las películas de Rashomon y sospechosos habituales, relacionándolas con los conceptos narrativos del efecto Rashomon y del narrador no fiable, así como explicaremos la visión del mundo que nos ofrecen y, por último, expondremos algunos ejemplos tanto del cine como de la literatura. ¿Qué es el efecto Rashomon? El efecto Rashomon consiste en utilizar distintas perspectivas para contar un mismo acontecimiento. El resultado de esto es la no fiabilidad del narrador. Cada personaje cuenta su visión de los acontecimientos en base a su propia experiencia, de una manera subjetiva, por tanto. Este efecto no se deja ver o no se hace notar hasta pasado cierto tiempo, porque la primera visión de los acontecimientos es tomada por el receptor de la obra como la auténtica, como la que se da en una obra canónica, digamos, una obra habitual o lineal. Al final de la obra es el receptor el que debe interpretar lo ocurrido y el que debe formarse su propia visión de la historia, el que debe interpretarla y crear una visión, digamos, real. Aunque esto es imposible en realidad porque no se hace ningún esfuerzo por parte del autor por canonizar, digamos, por establecer una visión. En la película de Rashomon se nos narra la muerte de un samurái y la violación de su esposa en el Japón del siglo XII. Los hechos aparecen relatados a partir de la perspectiva de cada uno de los personajes implicados y presentes de los acontecimientos ocurridos, es decir, se nos presentan diversas historias dentro de la historia, pues presenciamos un nivel intradigético. Mediante el análisis de esta película, dentro de la historia hemos podido apreciar tres tiempos diferentes, como bien señalaremos en las siguientes diapositivas. En primer lugar, el tiempo presente que estará marcado por los relatos en el templo Rashomon. En segundo lugar, tenemos un pasado no muy lejano que estará formado por las escenas que se desarrollan en el juicio donde los personajes declaran y cuentan sus versiones. Y por último, el tiempo pasado, que será el compuesto por los flashbacks y recuerdos del día del asesinato del samurái y el abuso hacia su mujer. Como observamos en esta imagen, en la primera escena de la película se nos muestra a dos de los personajes en el templo de Rashomon, en concreto el sacerdote y el leñador, que están en silencio dado que no dan crédito a los hechos sucedidos. El sacerdote acaba confesándole al leñador que aún no se cree lo que ha pasado y que ha perdido la fe en la humanidad. Al entrar en escena un tercer personaje, que es el peregrino, el leñador comienza a contarle lo sucedido, que se nos muestra a través de flashbacks. Por ello, podemos decir que la primera escena se desarrolla en un tiempo presente, ya que a partir de la explicación de los hechos, el espectador tiene acceso al pasado. Así pues, aquí tenemos una primera versión de los hechos. El leñador nos cuenta que fue a la montaña a cortar leña, y es en ese mismo lugar donde se encuentran varios objetos del samurái y su esposa. Además, como vemos en pantalla, podemos observar cómo cuenta que ha encontrado un cadáver. Tras esta mirada al pasado, el leñador cuenta que, 3 días después de todo aquello, es decir, ese mismo día que está hablando con el sacerdote y el peregrino, tiene que acudir al cuartel. Esto hace que el espectador pueda ver la declaración en el cuartel del leñador, pues aquí entra en juego un segundo tiempo pasado más cercano al presente, pues se desarrolla en ese mismo día como hemos dicho antes. Seguidamente a la declaración del leñador observamos la del sacerdote. A medida que empieza a contar su versión, volvemos a sumergirnos en un flashback, donde presenciamos el momento en el que el sacerdote se encuentra con el samurái y su mujer. Tras esto, observamos la presencia del famoso ladrón Tajomaru, que ha sido capturado por un hombre. Es aquí donde empieza otra versión de gran importancia, ya que Tajomaru es un personaje que está directamente relacionado con la sucesión de los hechos, pues es el principal culpable de la muerte del samurái. Este personaje nos cuenta cómo conoce a la pareja y de qué forma intenta ganarse a la esposa, pues quiere llevársela consigo. También dice que su intención no era matar al samurái, sino que la mujer hizo que le matase, pues le dice que tiene que morir uno de los dos, debido a que ella no puede elegir. Además, es ahí cuando se produce el abuso por parte de Tajomaru, que finalmente consigue que la mujer se rinda a él. Los dos hombres empiezan a luchar, y es el samurái el que resulta derrotado. Tras esta narración, volvemos al tiempo presente, es decir, a la escena del templo. Aquí es donde el espectador acaba de desconfiar de todos los relatos narrados, pues el leñador dice que tanto Tajomaru como la mujer mienten. Gracias a la pregunta del peregrino, podemos conocer la versión de la mujer sobre los hechos acaecidos. De este modo, volvemos al pasado, donde la mujer declara en el cuartel. En todo momento la mujer se muestra triste y decaída tras la pérdida de su marido.
De nuevo, se nos conduce al presente, donde los tres hombres están intentando averiguar qué sucedió realmente y quién dice la verdad. A través de la conversación entre el peregrino y el sacerdote, el espectador consigue llegar a la versión del samurái, que al estar muerto, declara mediante una mujer vidente. En todo momento, el leñador dice que todos mienten, que no se cree ni al muerto. A pesar de esto, el sacerdote afirma que un muerto no tiene necesidad de mentir, por lo que podríamos pensar que este personaje intenta creerse la versión del samurái, ya que no quiere asumir que la humanidad le ha decepcionado. En cuanto al samurái, es él quien afirma que, tras la violación, es la mujer la que pide al ladrón que mate a su marido. Tras la huida de la mujer, Tajomaru libera al samurái, y es él quien se quita la vida a sí mismo. Una vez más, tras la declaración del samurái, volvemos a la escena del templo, en la que el leñador sigue diciendo de forma segura que todo lo que han contado es mentira. Aquí descubrimos que el leñador no ha dicho del todo la verdad, no ha contado todo lo que sabe, por lo que tampoco podemos fiarnos de él. Nuevamente, gracias al interrogatorio del peregrino, conseguimos que el leñador nos cuente realmente todo lo que vio en aquel bosque. Esta es la última versión que tenemos sobre la historia. A través de un flashback vemos cómo es la mujer la que quiere provocar la pelea entre el samurái y el ladrón, y es su esposo el que se niega a luchar por ella. A pesar de esto, la mujer consigue que se produzca esa lucha, donde Tajomaru mata al samurái. Una vez entramos en la escena final, el espectador es incapaz de diferenciar qué es lo que realmente ha pasado y quién es el culpable. En esta secuencia, como vemos en la imagen, aparece en el templo un bebé envuelto en ropas. Lo primero que hace el peregrino es coger al bebé para robar su ropa. Ahí es cuando el leñador le acusa de ser un egoísta y un ladrón, a pesar de que él también lo es. Como buena obra, el leñador le dice al sacerdote que él se hará cargo de ese niño, debido a que tiene una familia grande y por ello no le supone gran trabajo quedárselo. El sacerdote le dice que, gracias a ese gesto, podrá volver a confiar en la humanidad. A continuación explicaré el concepto de narrador no fiable y su empleo en las películas Sospechosos habituales y El sexto sentido. El narrador no fiable. Este término es acuñado por Wayne y se refiere a un tipo de personaje o de narrador que realmente no actúa según las normas que conocemos, sino que nos está mintiendo sobre la historia que nos está contando. Por lo tanto, en el momento en el que el lector intuye que la historia está siendo manipulada por el narrador, es ahí cuando intentará encontrar pistas y un sinfín de información oculta que deberá recordar hasta el final de la novela o de la película en este caso, ya que en ese momento es cuando será comprendida. Normalmente este tipo de narrador está en primera persona, como por ejemplo veremos en las siguientes películas, en El sexto sentido y en Sospechosos habituales. Dirigida por Bryan Singer en 1995, Sospechosos habituales se ha convertido en una película de culto, ya que para su época resultaba ser bastante innovadora, con esos giros de guión y ese final inesperado. Sí que es verdad que a día de hoy no nos sorprende tanto, ya que lo hemos visto bastante en películas actuales, como por ejemplo este año en El Joker, o en El sexto sentido, que es una película con la que compararé Sospechosos habituales. También la vimos hace un par de años en La huérfana, la película La huérfana, no sé si la conocéis, pero os la recomiendo también. Por otra parte, la película está protagonizada por 5 personajes, de los cuales solamente uno, que es Verbal Kint, sería el narrador. Este personaje es un delincuente húngaro que desde el primer momento se nos presenta como un hombre tullido, que es inválido del brazo y no puede mover la pierna bien. Sin embargo, esto se va descubriendo a medida que avanza la trama, nos damos cuenta de que realmente hay algo que no cuadra. A continuación voy a presentar un par de similitudes y diferencias que he encontrado entre estas dos películas, entre Sospechosos habituales y El sexto sentido. Pero sí que es verdad que me gustaría mencionar antes el éxito de Rashomon, ya que gracias a esta película el cine occidental comenzó a brindarnos sus primeras obras de narrador no fiable. Cada una de estas dos películas, El sexto sentido y Sospechosos habituales, es de un género distinto, ya que por una parte Sospechosos habituales es policíaca, mientras que El sexto sentido es de terror psicológico realmente. Pero en común tienen que son dos obras maestras
pioneras en el formato, que han pasado a formar parte del canon que influye a innumerables producciones artísticas de todos los ámbitos y géneros, precisamente por el empleo de este tipo de narrador. Como había dicho antes, voy a presentar un par de similitudes y diferencias. Por una parte, sí que es verdad que he visto más similitudes que diferencias, ya que ambas emplean el narrador no fiable, en cuyo discurso podemos hallar ciertas pistas, pero es la escena final la que detona todas las sospechas, por la que la audiencia logra juntar las piezas del puzzle de golpe y por completo. Sin embargo, la única diferencia que he encontrado yo entre sospechosos habituales y el sexto sentido es que el narrador, aunque es no fiable, es distinto, ya que Verbal es consciente en todo momento de que él está mintiendo, porque él sabe cuál es la realidad y presenta un relato alternativo a ella. Mientras que en el sexto sentido, Malcolm cree que su percepción de la historia es la correcta y el espectador la ve a través de sus ojos, pero son los demás personajes quienes saben lo que realmente ocurre. Esto no pasa en sospechosos habituales. En esta diapositiva os voy a presentar dos miniaturas en el que se muestra un fragmento esencial y clave de la escena final de las dos películas. Por una parte, en sospechosos habituales, cuando Verbal termina de declarar y sale de la comisaría, un comentario casual del inspector Rabin lleva al inspector Kujan a sospechar de Verbal. Para poneros en situación, Verbal es el narrador, pero también es uno de los personajes que iba en el barco, que se incendió y, como había comentado, fue uno de los supervivientes. Pero momentos antes del incendio ocurrió un terrible asesinato. Como fue uno de los supervivientes, realmente el inspector Kujan y Rabin le interrogaron. Este en todo momento ha asegurado que realmente el asesino es un tal Kaysar Soz. Durante toda la película, el inspector Kujan no se lo cree del todo, pero al final llega a creerlo y en el momento en el que he insertado, cuando está mirando a la pared, vuelve a reconsiderar las frases clave de Verbal, los nombres, los lugares que éste había citado, y descubre que todos provienen de los carteles que figuran en la pared del despacho, así como el abogado que menciona, cuyo apellido basa en el fabricante de tazas de café Kobayashi. Cuando el inspector recibe un fax con el retrato de Kaysar Soz, el supuesto asesino, este coincide exactamente con el físico de Verbal. Kujan sale corriendo a buscar a Verbal, pero este, ya caminando lejos y ha dejado de fingir que es un tullido, Verbal entra en un coche y se marcha de la ciudad sin ser visto por el inspector. Por otra parte, en el sexto sentido, en la miniatura que he insertado es el momento exacto, un fragmento esencial y clave de la escena final, donde Anna, la mujer de Malcolm, está sentada en una silla, se queda dormida viendo su boda, mientras que su marido se acerca a ella y ella le dice: ¿por qué me has dejado? Y él, desesperado, le contesta que no, que él está ahí con ella. Sin embargo, en ese preciso momento es cuando se le cae a la mujer el anillo y él, pues desconcertado, levanta la mano, se mira la mano y efectivamente no lleva el anillo y ese anillo es el suyo. En ese preciso momento es cuando comienza a recordar las últimas ocasiones con ella, como cuando estaban en el restaurante y ella no le dirigía la palabra, ni tampoco los espectadores, por lo que pensó que estaban enfadados, pero cae en la cuenta de que era porque no lo veían. Rememora también sus conversaciones más relevadoras con Cole, el niño que afirmaba que podía ver a los muertos. Decía en una frase muy importante de esta película: los veo por todas partes, y añade también que los fantasmas solo ven lo que quieren ver. A raíz de esto, Malcolm se permite ver el momento en el que recibió un disparo, y a Anna intentando intranquilizarlo durante sus últimos suspiros, y al fin es consciente de que ha sido asesinado. En definitiva,
Estas dos películas me parecen dos obras maestras, como voy a comentar anteriormente. Yo creo que las similitudes son evidentes. Por una parte, el empleo del narrador no fiable, también esos giros de guión y ese final inesperado en las dos películas. Y la diferencia esencial sería ese narrador no fiable. Por una parte, en Sospechosos Habituales, Verbal Kint es consciente de las mentiras que está contando, simplemente las oculta para no dañar su imagen y también para protegerse. Y por otra parte, en el Sexto Sentido, Malcolm realmente no es consciente de lo que le está sucediendo. Por otra parte, es un espectador más que al final también se queda perplejo con el giro de guión. Estructura narrativa de Sospechosos Habituales. Aunque la película comienza con una escena que hasta el momento no sabemos en qué tiempo se sitúa, la voz en off comienza más adelante con un narrador que relata en primera persona y que posteriormente identificaremos como Verbal el Tullido. Esta característica alude también al género al que pertenece, la novela o narrativa policíaca o novela negra, donde usualmente, aunque no es una ley general, la historia es contada en primera persona por un detective, un policía, un periodista, un abogado o, en este caso, uno de los criminales. El testigo y narrador, un estafador de poca monta, es el único sobreviviente de una banda integrada por 5 criminales: McManus, Fester, Hockney, Verbal el Tullido y Keaton, que, la noche anterior al interrogatorio con el agente Cullen, murieron durante un tiroteo e incendio en un barco en San Pedro, California. Verbal cuenta cómo se conocieron durante una rueda de reconocimiento por el robo de un camión de armas. Esto se sitúa en el pasado, específicamente 6 semanas antes en la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento empieza una concatenación de hechos que terminan con el incidente en el barco y lo llevan hasta la policía. Esto se sitúa en el presente en Los Ángeles, California. La linealidad del discurso no coincide con la linealidad de la historia. Está fragmentado y desordenado, una metáfora del funcionamiento de la memoria. Las escenas en el tiempo de la historia no tienen narrador. Es el espectador el que observa, juzga y saca sus propias conclusiones. El tipo de narrador es el narrador personaje homodiegético, que posee una focalización externa, puesto que no tiene acceso a los pensamientos ni percepciones de los demás personajes. La película posee anacronías, específicamente analepsis repetitivas. El relato, así pues, vuelve sobre sus pasos y narra de forma diferente o añade información a lo ya narrado. También, a lo largo de la película, se distinguen anuncios y señuelos visuales y discursivos que apelan al cuestionamiento de la credibilidad del narrador y cambian la perspectiva del futuro, prolepsis repetitivas. Por ejemplo, un señuelo visual es el reloj y el encendedor de oro, que al final de la historia cobra sentido. Así también el hecho de que Keaton le hable a Kaiser por su nombre. El personaje narrador hace uso constante de elipsis estructurales, lo que le hace volver arbitrariamente o por persuasión de la gente una y otra vez dosificando o alterando la información. Verbal se mueve reiterativamente hacia el pasado. A la historia la atañen 6 semanas antes donde comenzó todo entre él y sus compañeros, pero en su propósito de mitificar al personaje va aún más hacia atrás, situándose en el momento en el que Kaiser Söze mata a sus adversarios y a su familia en Hungría, un gran salto temporal. El resto de la historia, posterior al testimonio y narración de Verbal, sigue su curso de manera independiente, sin narrador, pero con indicios de lo que podemos vislumbrar y concluir como verosímil. Con astucia y perspicacia, el narrador, Verbal, en unos pocos minutos en la oficina de la policía, puede idear una maraña de mentiras que satisfacen la curiosidad y la venganza del agente Cullen.
puesto que se acercan a lo que él quiere escuchar respecto a Keaton. Solo alguien que puede citar de memoria a Baudelaire es capaz de construir un orden tan complejo, aunque falaz, que puede llegar a ser creíble. El mejor truco que inventó el diablo fue convencer al mundo de que no existía. En cuanto a los efectos que producen estas técnicas narrativas sobre el receptor, observamos que el efecto Rashomon consiste en mostrar diferentes perspectivas contradictorias de la historia, creando así una sensación de desconfianza en el receptor, de manera que no podemos estar seguros de quién nos dice la verdad y de quién nos miente. Por otra parte, con el narrador no fiable, lo que ocurre es que empatizamos con él a lo largo de la historia y se va ganando nuestra confianza. No dudamos en ningún momento de él, pero al final descubrimos que nos está engañando. Ambas técnicas tienen en común que crean en el receptor una sensación de confusión y desconfianza. Sin embargo, con el narrador no fiable, al final acabamos sabiendo la verdad, mientras que con el efecto Rashomon es imposible alcanzarla. La visión del mundo que nos ofrece el efecto Rashomon es aquella en la que no existe una versión única, unívoca y objetiva de los hechos. La verdad se presenta como inalcanzable e imposible y no te puedes fiar de ningún personaje. Además, crea un mundo lleno de gente egoísta y falsa, como bien se afirma a lo largo de toda la película. Entonces, si se diera esta situación en tu vida, la de una serie de versiones que se contradicen, ¿a quién le darías la razón y cómo sabes que no te está engañando o se trata de un narrador no fiable? Al final de la película tenemos una escena en la que el leñador afirma: «Es la verdad, lo vi con mis propios ojos». Y el personaje del peregrino le responde: «Ningún mentiroso dice que lo es». Aquí nos damos cuenta de que la versión que el director pretende que veamos como la más fiable es la del leñador, y quiere crear con ello una vía de esperanza para la verdad. Sin embargo, esta última afirmación del peregrino nos devuelve a la duda. Si tenemos en cuenta que el leñador no contó toda la verdad a la justicia en su momento, sino que solamente contó que fue él quien encontró el cuerpo, y además de esto robó la espada, por tanto, ¿podemos fiarnos de alguien que ya nos ha engañado? Si a esto le sumamos que no ayuda a las víctimas en el momento, sino que se quedó escondido, entonces ¿cómo puede depender la verdad de alguien así? Por otro lado, la visión del mundo que nos ofrece el narrador no fiable es aquella en la que juega con nuestros sentimientos y nuestra percepción de los hechos. Todo lo que creíamos que era verdad resulta ser una gran mentira. Con esta técnica, a diferencia del efecto Rashomon, no crea una sensación de desconfianza por no saber la verdad, porque ésta se acaba sabiendo al final, de manera que deja al espectador o lector como torpe e ignorante. Con el narrador no fiable, lo que hace el autor es mentir al receptor, pero siempre debe hacerlo dejando algunas pistas para que sea él quien descubra qué está pasando y no se sienta traicionado. Se consigue este efecto utilizando la primera persona, indicando al lector que se trata de un personaje más de la historia. No tendría sentido utilizar un narrador heterodiegético, es decir, aquel que no forma parte de la historia, porque entonces, ¿de qué sirve que nos engañe? Este tipo de narrador implica giros de trama que crean intriga en el receptor, de manera que queda enganchado a la historia. Y por tanto, no tendría sentido descubrir la verdad antes de finalizar el relato. El narrador no fiable en Invisible. Este efecto se aplica durante gran parte de la novela porque se juega con la percepción del lector y se nos va conduciendo por distintas visiones de los personajes. Sobre todo en la primera, digamos, los primeros 3/4 de la obra, donde la visión que impera es la de Adam Walker, el protagonista, que cuenta los hechos. No en primera persona, pero los cuenta desde su visión subjetiva. Aún así, la historia nos miente durante gran parte de la obra, y al final de la historia, como suele ser habitual en las obras que tienen este efecto, narrador no fiable, se nos descubre parte de la verdad cuando Rudolf Born deja caer muy vagamente cuál es su verdadera identidad y la relación que tenía con el padre de Helen. El efecto Rashomon en Invisible. Un buen ejemplo de la aplicación del efecto Rashomon en la literatura es Invisible, de Paul Auster. La historia que se cuenta durante casi toda la obra, hasta las últimas 30 o 40 páginas, parece auténtica. Simplemente contada desde la perspectiva del narrador, del protagonista, en tercera persona, pero auténtica. Pero finalmente se destapa
como una posible invención del narrador, de Adam Walker. Pero solamente como una posible invención, porque no se sabe realmente. Y a lo largo de la novela se nos hace creer, mediante las técnicas de Paul Auster, que la historia es auténtica. El narrador juega con el lector hasta el final de la obra, cuando eso se descubre que en realidad el narrador no era fiable. Además, tanto en Rashomon como en Invisible, aunque a diferentes niveles, las ramificaciones del tronco de la historia se acaban convirtiendo en la parte principal de la narración. Es decir, los relatos secundarios constituyen gran parte de las dos obras. Y al final, cuando acaba la obra, tanto en Rashomon como en Invisible, la decisión final está en el lector. Pues que el autor, el lector o el espectador. El autor no hace ningún intento por hallar la verdad. De hecho, concretamente en Invisible, Paul Auster, a través del personaje de Jim Freeman, que es el encargado de juntar los relatos finales de Adam, dice literalmente que no tiene ningún interés por averiguar cuál es la verdadera visión de la historia respecto a la relación de Adam con su hermana. Porque además dice que cualquiera de las dos podría ser la cierta. Que tanto Adam como Gwyn tenían motivos para mentir. Una para ocultar una realidad vergonzosa y otro para proyectar sus fantasías en su novela. Aunque al final tenemos cierta certeza de una pequeña parte de la trama, en Invisible, digo, desconocemos la verdad de casi toda la historia. Entonces no podemos confundirnos y pensar que es el narrador no fiable el que impera. Aunque hace una pequeña aparición, digamos, el efecto Rashomon es el que domina en la obra. Porque tanto la relación de Adam con su hermana, con Margot y con Rudolf, queda en gran parte en el aire, digamos. Se conoce que Rudolf podía ser un doble agente, pero no se sabe siquiera si existió, como deja caer Jim cuando habla con Gwyn. Además, todo lo que se nos ofrece son versiones de unos hechos que vamos a desconocer siempre, porque al ser ficción no tenemos, digamos, una base de apoyo con la que jugar para buscar una versión, digamos, canónica. Y al final terminamos desconfiando no solo de Adam, sino de todos los personajes de la historia, por muy secundarios que sean. Y concluimos que casi toda la historia se fundamenta en mentiras, sino en alucinaciones o en sublimaciones, digamos, de Adam, de sus fantasías.